¿Cómo estamos? Algunos están bendecidos, prosperados en victoria. Yo escuché a algunos. ¿Cómo estamos? Claro que sí, porque no nos movemos por las circunstancias. No dejamos de estar bendecidos, no dependiendo de cómo estemos y de los problemas que hemos tenido la semana. Somos bendecidos siempre porque Dios nos bendijo. Amén. Así lo tomamos y así lo creemos cada día, porque nosotros debemos vivir lo que creemos y no lo que vemos. Lo que creemos y no lo que vemos, ¿sí? Confiamos que el Señor está con nosotros a cada día y todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Amén. Bueno, hoy me gustaría compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo he titulado este sermón El proceso del milagro, y vamos a ver el pasaje de Juan capítulo 9. Como es un pasaje muy largo, yo les quiero ofrecer esta mañana una mañana de cine. Así que no, toda la predicación no va a ser en cine, pero sí que vamos a ver el pasaje en vídeo, ¿sí? Luego en la casa podéis leer, estar totalmente de acuerdo con la palabra del Señor. Y es el pasaje de Jesús, cuando Jesús sana el ciego de nacimiento. Así que yo les invito a que puedan ver el vídeo, dura 7 minutos, pero que ilustra muy bien ese pasaje, y luego entramos en la predicación. Amén. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Eres. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Wow, qué lindo, ¿verdad? Estamos aquí, así que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Así que es una manera de verlo y poder imaginar más o menos un poquito cómo fue ese día, cómo fue ese milagro, ¿no? Y el proceso de ese milagro. Y como ya hemos leído el texto, solamente vamos a orar al Señor y pedir que el Señor hable a nuestros corazones y que el Señor pueda hacer que esa palabra tenga raíz en nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque la podemos aplicar en nuestros días actuales, porque tu palabra no pasa de moda.
Tu palabra, Señor, es tan contextualizada, Señor, como fue en aquel tiempo, como ha sido en el siglo pasado, como es este siglo y como será hasta que tú vengas, Señor, y para todo siempre. Tu palabra es verdad, Señor. Te agradecemos porque realmente la podemos entender y podemos vivir y podemos aplicar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos esta mañana a entender esa palabra, a entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón y que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Que yo mengue, Señor, y que tú crezcas en mi vida y que seas tú hablando por medio de mí como un instrumento de tu gracia y de tu favor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como hemos visto aquí, vemos el contexto, vemos a un ciego que pasó toda su vida pidiendo limosna a todas las personas que estaban a su alrededor. Él no se había hecho ciego, él había nacido ciego, pero sin embargo hay alguien que se fija en este ciego y es el Señor Jesús. Y es curioso porque el Señor Jesús en el pasaje anterior acababa de ser atacado por los judíos, y los judíos lo que querían era matar a Jesús, pero Jesús logra esconderse y logra salir del templo, y cuando sale de ahí yo pienso que cualquier uno de nosotros haríamos todo menos fijarse en un ciego, un cojo, una persona enferma que está al lado pidiendo limosna, ¿no? Pero sin embargo el Señor Jesús, ahí vemos cómo Él marca la diferencia, cómo Él siempre está apto para hacer el bien y siempre está dispuesto para hacer el bien, independientemente de cómo esté Él, porque Él estaba asustado en ese momento. Él huyó del templo, Él salió huido porque le buscaba matarle, pero sin embargo Él se fija en ese hombre que estaba ahí hacía toda su vida, podemos decir, porque ese hombre había nacido ciego, era una condición de ciego, y su condición era una condición triste. Él nunca, imagínense por un momento, nunca había visto la luz, nunca había visto los colores, nunca había visto quizás no seguro el rostro de su mamá, el rostro de su papá, el rostro de sus seres queridos. Así que la condición de ese hombre realmente era una condición triste, llevaba toda su vida mendigando, y él era un motivo de burlas para la sociedad, hasta mismo porque en la sociedad judía todos aquellos que sufrían o padecían una enfermedad física, sea que fueran cojos, sordos, mudos, ciegos, los judíos creían que eso era una maldición de parte de Dios, porque esa persona o sus papás estaban en pecado. Por eso, como ustedes ven en el vídeo, vemos como los discípulos se acercan y dicen: Señor, ¿quién ha pecado? ¿Él o su papá o sus papás? Y el Señor dice: no se trata ni de él ni se trata de sus papás, se trata que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Vemos que el Señor Jesús siempre está pendiente, siempre está dispuesto a obrar un milagro. Esa era la oportunidad perfecta para que el Señor Jesús exaltara a Dios en medio de los discípulos y en medio de todos aquellos que estaban allí. ¿Sabía usted que la palabra milagro viene del verbo latín que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro y con estupefacción? Y en el diccionario hebreo viene la palabra mopé, que significa maravilla, una señal. Y del griego me pareció curioso porque viene la misma palabra poder, dunamis. O sea, cuando Dios obra un milagro, la intención es hacer con que haya admiración, asombro, que las personas pueden estar estupefactas, asombradas con la maravilla que es ese poder que viene de parte de Dios. Entonces, como yo os comenté, Jesús estaba en el lugar perfecto para obrar y para hacer genuina lo que Él predicaba y lo que Él enseñaba, y evidenciar el poder de Dios sobre la vida de las personas. Esa era la hora perfecta para que la obra de Dios manifestara en la vida de aquel ciego. Y sabe, muchas veces nosotros debemos aprender de eso. En vez, cuando tengamos una circunstancia, un problema, una dificultad en nuestra vida, en vez de quejarnos, debemos ver esa circunstancia como un lugar perfecto, el momento perfecto para que veamos los milagros de Dios en nuestra vida. Debemos cambiar el contexto, cambiar la manera que tenemos nosotros de ver y cambiar la perspectiva. Debemos decir al Señor: Señor, ese es el momento perfecto para que yo vea tu poder y vea los milagros que tú puedes hacer. Como yo os comenté, aquella enfermedad no era porque había pecado sus padres, sino era para evidenciar el poder de Dios sobre la vida de aquel hombre. Y sabe, es también interesante ver que el Señor se fija en una persona que valía menos que un perro en aquel entonces. Aquel hombre no valía nada, completamente nada para aquella sociedad. Y sin embargo el Señor se ha fijado en él. Yo meditaba y pensaba: ¿cuántos podemos decir lo mismo?
¿Cuánto podemos decir, el Señor se fijó en mí cuando yo no valía nada, cuando yo era el menos en este mundo? Cuanto más estaba pecando, más Dios se ha fijado en mi vida y más el Señor me sacó del fondo del pozo. ¿Cuántos pueden identificarse con la misma condición del ciego? Y si nosotros pensamos y vemos, Cristo es especialista en fijarse en aquellos que son considerados los marginados, los menos importantes de ese mundo, los cojos, los ciegos, los mudos, los sordos, los endemoniados. Lo vemos reflejado en su palabra. Y sabe que Marcos capítulo 2 versículo 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Esa es la realidad de Cristo. Cristo se fija en aquellos que más débiles, más pecados, porque dice la palabra que donde ha sobreabundado el pecado, ha sobreabundado la gracia. La intención de Dios es siempre esa, buscar al más débil, a buscar a aquel que está más caído, y por eso el Señor se fijó en ese momento en la vida de ese ciego. Yo meditaba también, si ustedes piensan, y aquí hay gente que puede afirmarlo, las personas que más manifiestan la gloria de Dios son las personas que más han vivido en tremendas oscuridades. ¡Wow! Porque es curioso, porque aquel que más, el que más recibió perdón del Señor, es el que más vivió la gracia y la misericordia de Dios, son aquellos que más han estado perdidos. Y son también los que más aman a Dios, como vemos el caso de María en la Biblia. Porque cuanto más hemos sido perdonados, cuanto más grande nuestro pecado, más la gracia hemos recibido en nuestra vida, es más grande el poder. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que, hermanos, yo quiero decir algo esta mañana. No se avergüence si usted ha tenido un pasado feo, un pasado oscuro, sino que más bien regocíjate esa mañana, porque si usted está aquí hoy sentado en esa silla, es porque la gloria de Dios se ha manifestado poderosamente en usted y en mí, y podemos hoy estar aquí en la casa del Señor. No hay por qué avergonzar, eso tiene que ser más bien testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que no hay motivo de que, yo no me gusta comentar mi pasado. Es cierto que a veces hay cosas que solo recordamos y quizás nos traiga dolor, pero nuestro pasado nos ayuda a testificar el poder y la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Y podemos decir como el ciego dijo: lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora mis ojos ven. Tremenda misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora yo les quiero decir sobre el proceso del milagro. Atentos a eso. Muchas veces, usted y yo, nosotros queremos el milagro, pero no queremos el proceso del milagro. Muchas veces queremos la cura, pero no queremos el proceso de la cura. Queremos ser bendecidos, pero no queremos el proceso de la bendición, porque nosotros somos así. Y creemos que las cosas, que Dios actúa de acuerdo a nuestra voluntad, de que Dios está ahí disponible y hacer lo que nosotros queramos. Nosotros queremos que sea así instantáneo. Y en la Biblia vemos, hermanos, que hay un proceso. Si nosotros vemos aquí en la vida del ciego, Juan, el versículo 6 dice, es capítulo 9, dice: dicho eso, escupió en tierra. El Señor tiene su manera de trabajar, y hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora vamos a ver algo. Yo creo que aquí el Señor no había entendido bien las cosas. ¿Cuál era la situación del hombre? El hombre era ciego, pero sin embargo el Señor Jesús hace un colirio allí natural con su saliva. Hasta mismo en aquella cultura se creía que la saliva tenía propiedades curativas. Él hace un colirio, un poquito de barro, le unta los ojos al cielo y dice: ahora ve a lavarte en el estanque de Siloé. Digo: a ver, Señor, tú no estás enterando. No te das cuenta que el hombre es ciego, que no ve. ¿Cómo que va a lavar en el estanque de Siloé? Además, el estanque de Siloé estaba al límite sur de Jerusalén. Fue construido por el rey Ezequías junto a unos modernos acueductos que abastecían la ciudad del agua. O sea, ese estanque era donde se almacenaba agua para dentro de la ciudad, para que no faltara agua. Pero sin embargo, hermanos, habían escaleras. Ustedes vieron en el vídeo, se pudo ver un poquito. Habían escaleras, había obstáculos, había dificultades para llegar hasta allí, y aquel hombre era ciego.
Ahora me preguntaba, Señor, ¿qué quiere enseñarnos con eso? ¿Cómo? Porque Dios no tenía el poder de hacer así y que Él viera al instante. Claro que lo tenía, y lo sigue teniendo, pero el Señor estaba probando la fe de aquel hombre. ¡Wow! ¡Qué increíble! 3 puntos importantes para vivir los milagros de Dios. Cree en lo que Dios te dijo. Primer punto. Cree en lo que Dios te dijo. El Señor Jesús dice al ciego, untó los ojos y dice, ahora levántate y vete a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora yo quiero que usted piense conmigo. Dice, fue entonces y se lavó. Confiando en la palabra del Señor, Él se levantó y fue. Debemos entender algo. No esperamos recibir milagros, me sale el portugués hoy, milagros de parte de Dios si nosotros no tengamos fe en Él. Si algún día nosotros esperamos recibir algo del Señor no creyendo en Él, mejor nos acostemos, busquemos la manta, porque nunca lo vamos a recibir. Santiago dice, capítulo 1, versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros no tenemos fe suficiente para creer lo que Dios puede hacer, nosotros nunca viviremos un milagro de Dios en nuestra vida. Wow. Si no tenemos fe suficiente para creer que Dios puede hacer, nunca viviremos un milagro de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la duda ahoga nuestra fe. Yo siempre digo que no hay espacio para las dos cosas en nuestro corazón. O hay duda o hay fe. Y si hay duda, no hay fe. Y si hay duda y no hay fe, no hay bendición y no hay milagro del Señor en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice, hermanos, debemos entender eso y que empezar a creer realmente en el poder de Dios. Cuando Él nos dice que Él va a hacer algo, usted créalo, porque Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. No hay situación, no hay personas, no hay nada ni nadie que pueda impedir el mover de Dios en nuestra vida cuando Dios ha dicho que sí. Os he dicho semana pasada, cuando Dios dice que sí, nadie ni nada puede decir que no. ¿Cuántos hemos visto eso? Dios hacer en nuestra misma vida. Con mi iglesia hemos visto en el Parque Mi Día, el Señor había dicho que sí y fue sí. ¿Quién pudo decir que no? ¿Quién se pudo oponer? Nadie, porque cuando Dios dice sí, es sí. Entonces debemos aprender a creer en el sí de Dios. Cuando Dios ha dicho para usted, sí, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Porque a veces estamos, no, parece que estoy solo, parece que Dios se olvidó de mí. Hermanos queridos, el Señor lo dijo, sí, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el final del mundo. Si el Señor ha dicho, Él está con nosotros. Puede venir terremoto, puede venir huracanes, puede venir lo que quiera, puede haber un caos político, un caos moral, lo que usted quiera. El Señor ha dicho, todos los días yo estaré contigo, y así será, porque lo ha dicho el Señor. Y lo que dice el Señor es verdadero. Ese hombre creyó sin dudar en lo que Dios le estaba diciendo. Vete y lávate en el estanque de Siloé. Si ustedes se dan cuenta, yo no veo al ciego, yo no sé si usted lo ve, el ciego diciendo, ay no, Señor, ¿cómo llegaré hasta allí? Cúrame, amiga, aquí tú puedes curarme, cúrame aquí, ¿para qué me tengo que mover hasta allá? ¿Cómo iré? Es que tú no te das cuenta que yo no veo, Señor. ¿Tú ves eso en la palabra de Dios? ¿Tú ves que el ciego tuviera esa actitud delante de Dios? Si no vemos en ningún momento. Vemos al ciego permitiendo que el poder de Dios obraba en sus limitaciones. Que yo esté limitada a algo no significa que Dios no obrará. Es cierto, el ciego estaba limitado a muchas cosas y era difícil ese proceso de llegar al estanque de Siloé, pero eso no le iba a impedir que el poder de Dios se manifestara en su vida. Así que nosotros debemos de parar de usar las excusas como limitaciones para obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos dijo que hiciera. Hasta mis hermanos, que últimamente esta frase está en mi mente. Yo tengo que hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Usted, iglesia, tiene que hacer lo que Dios pidió que usted hiciera. Porque de lo demás Dios no le va a pedir cuentas, pero de lo que Dios le pidió que hiciera, eso sí. Ese Señor va a decir, yo te dije que hiciera eso, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué estuviste haciendo cosas que yo no te pedí que hicieras? ¿Por qué estuviste centrado en cosas que yo nunca te he pedido?
Eso sí el Señor nos dirá. Nuestra preocupación debe ser estar seguros de estar haciendo lo que Dios nos pidió que hicieras. Y debemos estar confiados de que Dios solo nos pidió que hiciéramos algo. El poder de Dios nos va a acompañar. Y vemos cuando Jesús anima a Marta en Juan capítulo 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa palabra sigue siendo tan real y tan eficiente como fue en aquel entonces. Y de hecho, no solo Marta y María vieron el milagro de la resurrección de Lázaro. Mucha gente lo vio. El Señor dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que debemos vivir los milagros de Dios. Y para vivir esos milagros debemos abandonar las excusas. Debemos abandonar las dudas. Debemos abandonar todo aquello que nos separe, que nos impide creer de que Dios puede hacer. Aquel ciego que en aquel instante él decidió creer. Él se levantó y él creyó en lo que Dios le dijo. Él no estuvo pensando: será, no, cómo lo haré, cómo llegaré, será que alguien me va a ayudar. No, él se levantó y se fue. Número 2, no te desanimes frente a las pruebas. ¿Cuántos no han vivido pruebas en este lugar? Levante la mano que yo quiero ver. Amén. ¿No han vivido pruebas? Pues yo quiero tomar un café con ustedes, para que me enseñen la fórmula de cómo no se vive sin tener pruebas en esa tierra. No me han entendido bien, sí. Yo les pregunté: ¿cuántos no han tenido pruebas? No han tenido pruebas. Ahora si yo pregunto: ¿cuántos han tenido pruebas? Hacemos así porque todos hemos vivido pruebas. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. El Señor en un momento dice: no, van a estar bendecidos todo el tiempo, habrá dinero, van a nadar en el dinero, va a sobrar. No, en ningún momento el Señor dijo eso, sino que Él dijo que en ese mundo nosotros tendríamos aflicciones. Pero el Señor sí nos quiere enseñar a que no nos desanimemos frente a las pruebas. Cuando los obstáculos pudo haber encontrado el ciego hasta que llegara al estanque. Imagínense, los tropiezos, los escalones, no era así asfaltado, así bonito, como usted ve, camina con los tacones y no pasa nada. Aquello era rocoso, aquello era difícil, era desnivelado, había dificultad, había escalones, había los fariseos que estaban ahí cerca de él, los religiosos, estaba el camino difícil, las piedras, estaban las burlas. ¿Puede imaginarse por un momento conmigo? Los ojos ahí untados, con ese maquillaje tan moderno que le hizo el Señor en sus ojos. Untado, usted va por la calle así con los ojos untados, la gente que dice: ¿dónde vas? Es que tú estás loco, vete a lavarte esa cara, quítate eso. Las burlas, jijijaja, los niños burlábanse de él. ¿Cuántas dificultades este ciego no se ha encontrado en el proceso del milagro? Todavía no había recibido el milagro, él estaba en el proceso. ¿Cuántas dificultades no se encontró? ¿Cuántas luchas no se encontró? Pero sin embargo, hermanos, yo imagino ese hombre, él lleno de fe, él no permitió ni que las risas, ni las burlas, ni los obstáculos, nada le robara la semilla de la fe. El Señor le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo imagino que aquel hombre iba por el camino: ve y lávate por el estanque de Siloé, ve y lávate en el estanque de Siloé. Seguramente que medio así, pero él iba confiando: vete y lávate en el estanque de Siloé. Él no permitió que las voces, hay tantas voces, algunas son benditas, pero algunas son malditas en nuestra mente. Tantas voces que vienen: no, pero no, ¿por qué lo va a hacer? No lo hagas, no, tú no puedes, mírate, no sabes hacer, no, otra persona tiene que hacer. Mejor, ¿qué haces aquí? Vete a tu país, ¿qué has perdido aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete para allá es tu lugar, deja todo eso, abandona el trabajo, sal, tú no vales, tú no sirves. ¿Cuántas veces esas voces empiezan a venir a nuestra mente? Y también estaba en la vida del ciego, pero el ciego estaba con la mirada puesta en él: levántate y vete y lávate en el estanque de Siloé. Nada le robaba el gozo, nada le robaba la confianza de él. Él no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero él sabía que algo iba a pasar. Confiando en la palabra de Dios, él fue. Y si creemos, hermanos, como él, si creemos, veremos la gloria de Dios. Versículo 6, es el versículo clave: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué? Y regresó viendo. ¿Qué dice? Regresó bien. ¿Regresó ciego otra vez? No, regresó
viendo, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Ese hombre que antes era ciego, él dice, yo no sé quién es, no sé si es pecador o no, yo sé que antes era ciego, pero ahora veo, porque él decidió creer en la palabra del Señor y no se desanimó frente a las pruebas. No se desanimó, si lo hace para él. No se desanimó. ¿Por qué te desanimas tú frente a la dificultad? ¿Por qué dejas de creer cuando te falta dinero? ¿Por qué dejas de creer cuando la enfermedad toca tu puerta? ¿Por qué dejas de creer cuando alguien te traiciona? ¿Por qué dejas de creer? El Señor te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Dios quiere hijos que creen en Él, que creen a Él y que crean en su poder. Porque ya hay mucha gente que no lo cree a Él. Él quiere gente que de verdad le crea y crea en su poder. Ese hombre regresó viendo. Y yo imagino por un momento que ese hombre venía cantando. Nunca había visto nada en su vida. Y de repente empieza a ver los colores, los pajaritos, la hermosa creación de Dios. Y aquello le fue como que retumbando en su ser. Sabrá Dios, se vio a su mamá, a su papá en ese entonces rostro por primera vez. Y ese hombre tenía razones, como dice la canción, más que 1000 razones para adorar al Señor. ¡Wow! ¿Sabe qué pasa? Como nosotros vemos, entonces nosotros no valoramos lo que vemos. Pero una persona que nació ciego y que nunca había visto y que de repente el Señor Jesús obra tan tremendo milagre, ahora ve, ese hombre venía más, los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Salmo 68:3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¡Wow! Eso es lo que estoy segura que el ciego venía por el camino así. Es que si fuera yo creo que no sé, igual vendría así. Que hermano, no nos animemos frente a las pruebas. Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, y el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Wow! Mientras plantamos, mientras llevamos nuestro trigo, mientras llevamos nuestra semillita, vamos llorando, vamos con dificultad y vamos con lucha, pero cuando regresemos con nuestros manojos, con nuestras gavillas de bendición, de prosperidad del Señor, dice, volveremos con alegría, iremos con tristeza, pero volveremos con el gozo del Señor. Porque el Señor transforma el lamento en baile. El Señor transforma nuestro sufrimiento en alegría. El Señor abre los ojos de aquel que no puede ver. El Señor, no hay nada imposible para Él. Pero ¿sabe qué? El milagro de Dios en tu vida va a levantar la furia del enemigo. Escuchen eso. Aquello provocó, hermanos. El ciego venía contento, alegre, ahí por el camino, cantando, dando gloria a Dios. Pero sin embargo, aquello levantó un murmureo entre el pueblo. Y algunos dicen, en Juan 9:8, entonces los vecinos, y lo que antes le habían visto que era ciego, decía, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Sí, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Hermanos, todos estaban, ¿qué significaba la palabra milagro? Significaba algo maravilloso, algo asombroso. Así estaban las personas de Jerusalén. Las personas estaban, pero ¿cómo es posible? ¿Pero será cómo consiguió? ¿Cómo fue? Todos estaban estupefactos, asombrados de aquel milagro que había pasado en la vida del ciego. De hecho, nunca se había visto que un ciego de nacimiento volviera a ver. Todos decían a él, y todos eran los que seguramente ya había echado una monedita, le había echado una mano algún día, y decía, wow, qué increíble. ¿Sabe qué? Cuando la gente ve lo que Dios ha hecho contigo, la gente se asombra. Cuando la gente ve lo que Dios ha hecho o lo que Dios va a hacer contigo, la gente se asombra o se asombrará. Ahí empieza, ay, pero ¿cómo conseguiste? Cuando tú estabas ahí
en la puerta pidiendo limosna, nomás te tiraba una monedita. Cuando Dios te levanta, no, pero ¿cómo conseguiste? ¿Pero qué hizo? ¿Cómo lograste? Gente que nunca ha creído en ti. ¿Sabe? Gente que nunca ha creído en ti, gente que se ha burlado de ti, gente que se ha mofado. No, que lo que está. Como Merche, me acuerdo de él, el tío de ella le dijo, no, ese evento que vais a hacer, otro día lo haréis, porque hoy seguro cae, la tunda cae hoy, lloverá hoy. ¿Sí o no, Merche? Ella dijo que le estaba empezando a creerle a él. Porque muchas veces nosotros creemos en lo que el enemigo nos dice y dejamos de creer lo que Dios nos ha dicho. Entonces dejamos de ver la gloria. Pero cuando empezamos a creer lo que Dios nos dice, entonces veremos la gloria del Señor. Y lo hemos visto, ¿sí o no, Merche? Como el nubarrón se fue por el soplo de Dios y ni una gota cayó sobre nosotros. La única gota que cayó fue gota de bendición sobre nuestra vida. La única gota porque hubo fe en nuestro corazón y si el Señor ha dicho que sí, nadie puede decir que no. Hay mucha gente que estará, ¿cómo lograste? Ay, no. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Sí, hemos leído. ¿Cómo te abrieron los ojos? ¿Sabe? ¿Cómo conseguiste comprar este coche? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo conseguiste comprar esa linda casa? ¿Cómo consiguieron el permiso del ayuntamiento? ¿Ah? Muchos. Nadie sabe el sufrimiento. Nadie sabe las horas de oración. Nadie sabe los ayunos. Nadie sabe los temores. Nadie sabe, pero luego te pregunta y se asombra con lo que Dios hace en tu vida. Pero nadie sabe el precio que se paga en el proceso del milagro. Hay un proceso del milagro. ¿Cómo consiguieron una iglesia tan bella y tan linda en el centro de Girona? No sabe que 6 meses estuvimos pagando 2 locales al mismo instante, ese de la calle Valencia. No sabe que estuvimos 6 meses en ayuno y oración, pidiendo al Señor. Nunca sabíamos que nos pedirían tantos papeles y tanta cosa que tuviéramos que construir un baño de minusválido para que nos permitieran estar aquí hoy. Hay mucha gente que va a tener que tragarnos cuando la bendición de Dios está en nuestra vida. Hay mucha gente que va a tener que tragarte y va a decir, sí, antes era yo la que estaba ahí pidiendo limosna, pero ahora yo soy el que ve. Antes era ciega y antes era ciego, pero ahora veo. Porque aquel Jesús hizo lodo y untó mis ojos. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir? Antes era yo el que estaba en miseria, pero ahora soy el mismo yo que está en victoria. Y victoria por el nombre poderoso del Hijo de Dios, el Señor Jesús, que todo lo puede cambiar. No hay nada imposible para el Señor. El Señor restituye todo lo que el enemigo robó. El Señor restituye nuestra integridad, nuestro testimonio. El Señor limpia nuestro nombre. Y tierra de sufrimiento es la tierra que Dios nos exalta, porque lo he vivido en misma piel. Donde hemos más vivido sufrimientos es el lugar donde Dios más se va a exaltar en nuestra vida. Es el lugar donde más el Señor se exalta. El lugar donde usted fue más humillado y humillada es el lugar donde el Señor le va a exaltar más en su vida. Y usted causará asombro alrededor de aquellos que están mirando. Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo pudo? ¿Cuál es el secreto? Y diremos como el hombre, se supiera, no he sido yo. Aquel hombre, aquel bendito hombre, el Mesías, el ungido, el enviado, Jesús de Nazaret, el Dios todopoderoso, el Dios encarnado. Él me devolvió la vista. A mí no me devolvió la vista ni los médicos, ni los medicamentos, no me devolvió ningún, sino que el Señor Jesús, el Dios todopoderoso, que es capaz, hermano, de transformar todo lo que nosotros podamos imaginar en bendición. Porque Él es el Dios de las cosas imposibles. Aquel hombre que se llama Jesús. Cuando alguien te pregunte, pero ¿cómo conseguiste? ¿Cómo lograste? La primera frase que debe salir de tu boca, aquel hombre, aquel bendito hombre. Él fue el que me tocó, Él fue el que me bendijo y por eso hoy puedo estar aquí testificando. El que quiere el milagro, debe querer también el camino del milagro. El que quiere el milagro, debe querer el camino del milagro. Debe querer el proceso del milagro en su vida. Debe querer ver cómo Dios actúa en medio de las circunstancias difíciles. Y es cierto que los fariseos rechinaban los dientes. ¿Ustedes vieron ahí? Por 3 veces interrogaron al ciego. Pero vamos a ver, ¿cómo que abrieron los ojos? Ahí el ciego va, dice yo, dice aquel hombre, Señor Jesús, me untó los ojos.
Pero vamos a ver, ¿cómo te abrió los ojos? Aquel hombre llamado Jesús, ¿no? Por tercera vez, pero ¿cómo te abrió los ojos? Ahí es ciego. Hasta mandaron llamar a los papás. Mandaron a ver si realmente era ciego. Los papás tuvieron miedo, pobres, porque en aquel entonces si alguien confesaba que el Señor Jesús era el Señor, los judíos pues aniquilaron su vida y los tenían miedo. Por eso le dijeron, no, bastante edad tiene para que él mismo responda, pregúntele a él. Hasta que la última vez ya el ciego explotó, como tú y yo lo haríamos. El ciego ya se enfadó y mira lo que dijo, Juan 9:26. Y le volvieron a decir por tercera vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Porque está hablando, imagínense hermano, ya cuando Dios transforma, está hablando con una autoridad delante de los fariseos. O sea, ahí podía, chao. Pero sin embargo, mira, ¿por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Qué bueno, a los fariseos, a los maestros del Sanedrín, ¿queréis vosotros también hacer sus discípulos? Y le injuriaron, versículo 28, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, un ciego enseñando a aquellos que se suponía que tenían que saber la palabra de Dios. Y esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podía hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseña a nosotros, y les expulsaron. Tu milagro incomoda a los enemigos de Dios. Me parece, yo imagino esa situación, el ciego ahí, imagínense como nosotros estuviéramos delante, yo que sé, del Papa o delante de Rajoy, y queremos nosotros enseñarles y decirles así, sí, pero ¿querés tú también hacerte discípulo de él? Wow, hermanos, qué lindo lo que Dios puede hacer con nosotros. Qué linda la transformación que Dios hace de aquel que no hablaba, de aquel que estaba pirado, que no valía nada ahí. Ahora está delante el Sanedrín y con toda autoridad le está confrontando y dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Nuestros milagros levantan la furia de nuestro enemigo y que de todas maneras buscan quitarle la gloria a Dios. Intenta disminuir el poder de Dios en nuestra vida. Se levanta la ira, se levanta la rabia, se levanta la envidia. Qué triste es la envidia, qué triste es la envidia, y que cómo corrompe la envidia los corazones. Envidiando uno a los otros porque Dios exalta a uno más. Dios tiene su tiempo. Y tu tiempo llegará, mi tiempo llegará. Dios trabaja con cada uno diferente. No anhele tener aquello que el otro tiene, porque Dios tiene algo para tu vida, algo personal para ti. No mirando el otro, no, que el otro, no, Dios tiene algo para tu vida. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que Dios dijo que iba a hacer, Él lo hará. Él lo hará. Y si todavía no ha hecho en tu vida, sigue manteniendo la fe, sigue perseverando, sigue venciendo los obstáculos, porque el Señor lo hará, porque Él lo hizo en la vida del ciego. Él iba por el camino, todavía el proceso del milagro, Él iba ciego, pero cuando finalmente Él obedeció al Señor, Él recibió la vista y recibió la total sanidad de parte del Señor. Punto número 3. Pida a Dios que te quite también la ceguera espiritual. Si nosotros vemos, el Señor Jesús todavía no había acabado con él. El Señor tenía algo pendiente con el ciego. Por más gozoso, por más alegre que él estaba, que él podía ver los colores, que él podía... De hecho, hermanos, la palabra de Dios dice que el ciego, por un momento, vamos a leer aquí, el versículo 9:35, dice, oyó Jesús que le había expulsado. Cuando le expulsaron de la sinagoga, el ciego desapareció. ¿Usted cree que por qué desapareció el ciego? ¿Por qué creen? ¡Qué miedo de
nada. El ciego, él salió a correr por los campos, a ver la maravilla de Dios, a ver lo que Dios había hecho. Y dice, yo antes era ciego, pero ahora veo. Él se regocijaba y desapareció por completo. Si yo no quiero ver a nadie, yo quiero aprovechar que ahora veo. Él quería ver todo en un solo día. Él dice, todo lo que yo no vi en toda mi vida, yo voy a ver todo hoy. Todo hoy, hermano. Usted no se asombra cuando usted coge una flor y usted mira los detalles y mira dentro y mira y ves a un Dios tan detallista, un Dios creador, a una mente creadora increíble. Pues imagínese él. Nunca había visto. Yo solo sé que él desapareció. Y si somos nosotros iguales, hubiéramos desaparecido. Desapareció, pero sin embargo Jesús tenía algo pendiente con él. Juan 9:35. Y oyó Jesús que le había expulsado, ponto coma. Ahí ya sabemos qué le pasó, ¿no? Y hallándole, Jesús nos halla. Aunque estemos corriendo como bestias salvajes por medio del campo, Jesús nos halla donde quiere, porque nadie podemos huir de su espíritu. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Por qué pensamos? No sé por qué, no tiene nada que ver con el tema, pero ¿por qué pensamos que muchas veces encerrados en nuestro cuarto nadie nos va a ver? ¿Por qué pensamos que si hacemos ahí escondidos, así primero miramos, nos aseguramos que no hay nadie y dicen, que nadie me ve? Ay, ay. De verdad, no sé, nuestra necedad es increíble, es increíble. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si fuera a los lugares más profundos de la tierra, allí estarías tú. Si fuera a los más altos de los cielos, allí estarías tú. Porque ninguno de nosotros podemos huir del Espíritu del Señor. Ninguno. Y el Señor dice, y hallándole, le dijo, presten atención, el Señor tenía algo pendiente con él. Y quizás el Señor tenga algo pendiente contigo hoy. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. En este momento sucedió el verdadero milagro. No solo fue quitarle la ceguera física, fue quitarle la ceguera espiritual. Y ese entonces, hermano, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cómo no le iba a creer? Él no le pregunta, ¿quién es, Señor? De hecho, el Señor está en mayúsculo, él ya lo creía, pero el Señor quería escuchar de su propia boca. Si confesares con tus labios, dice el Señor. Pues le viste el que habla contigo, él dijo, creo, Señor. Aquí fue el verdadero milagro del Señor, porque el mayor milagro no es que le quitara la ceguera física, sino que le quitara la ceguera espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la ceguera física, eso es temporal, pero la ceguera espiritual nos llevará a la eternidad. El Señor está más interesado en nuestro interior que en nuestro exterior. Mucho más interesado. El mayor milagro que el ciego recibió, el mayor milagro que usted, que yo recibí, no fue que el Señor nos diera una casa, no fue que el Señor nos diera papeles, no fue que tuviéramos un buen sueldo al final de mes, no fue que el Señor nos diera hijos preciosos, no fue que el Señor nos diera un ministerio, una iglesia. El mayor milagro que hemos recibido fue a Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Este es el mayor milagro que el ser humano puede recibir. Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el milagro de Dios a cada día cuando nos levantamos. Ese es el verdadero milagro de Dios, el Señor Jesús. Dios no está interesado solamente en sanar nuestras enfermedades. Dios no está interesado solamente en darnos una casa. El Señor no quiere solamente darnos nuestros papeles, darnos un buen trabajo. El Señor quiere darnos a su Hijo. A su Hijo. El Señor quiere quitarle, hermanos, nuestra venda espiritual. Porque todo eso es lo que más importa para Dios. A Dios no le importa qué lindo te vistes, qué ropa caras te pones, qué coches caros te compras, qué mansiones te compras, qué cuán capacitado estés. El Señor no le preocupa eso. El Señor le preocupa tu condición interior y la salvación de tu alma. Al Señor siempre le ha preocupado eso, desde Génesis 3:15, cuando nosotros vemos la promesa que el Señor nos da de enviar un Salvador.
y aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí el Señor nos dio una promesa de salvación, porque Dios no está interesado en lo que nosotros podemos tener exteriormente. El Señor quiere lo que tengamos interiormente. El Señor quiere también sanarnos físicamente, claro que sí. Y Dios lo hace y lo sigue haciendo. Y si Dios tiene que sanar una ceguera, si tiene que sanar uno que es sordo, uno que está enfermo de alguna enfermedad, el Señor lo hará. Pero principalmente el Señor está interesado en sanar tu corazón. Y lo vemos aquí que el Señor Jesús buscó al ciego después, porque tenía algo pendiente con él. Ese es el milagro de Dios de todos los días. Ese es el milagro. El Señor confrontó a los fariseos en Mateo 23, 26. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cuando lo de adentro está limpio por el poder de Cristo, lo de afuera también. Jesús quería enseñarnos el poder de la fe, hermanos, en la vida del cielo. Cuando usted mire eso, ahora usted va a entender mejor. Ve y lava, levántate y vete a lavar. Y en el estanque de Siloé, usted verá que hay el proceso del milagro. Hay el proceso que usted y yo tenemos que vivir, el proceso de Dios, porque ahí es donde Dios va a probar nuestra integridad, nuestra fe. Es en este proceso donde muchos desisten. Es en este proceso donde muchos se dan por cansados, donde muchos se dan por vencidos. Es en medio de este proceso, solamente los que aman a Dios, los que tienen fe en el Señor, llegarán a tocar su milagro. Y llegarán a como el ciego poder decir, dice, yo antes era ciego, pero ahora veo. Y es por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que yo te quiero decir, no te desanimes en el proceso del milagro. Tu día llegará. Tu día llegará. Pero permanece fiel al Señor. Permanece fiel, permanece haciendo raíces, permanece creciendo. Abandona las niñerías, abandona las tonterías, abandona todo lo que para usted dice, todo lo que le aparta de tocar ese milagro. Madura tu fe en el proceso. Y Señor, yo quiero tocar ese milagro. Y yo quiero que mi fe sea intocable, intachable. Con la ayuda del Señor lo podemos, porque no estamos solos. Amén. Así que te invito, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que el Señor nos dé esa fe, que el Señor nos dé esa confianza para poder alcanzar el milagro que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios puede ser glorificado en todas las circunstancias. Yo no sé qué circunstancias usted está pasando. En aquel momento el ciego era su ceguera, tanto física como espiritual. Pero en ese momento yo no sé cuál es tu ceguera, qué es tu problema, qué te estás limitando, qué te limita. Tú sabrás ahí en tu interior, tú dirás, Señor, tú sabes que eso me limita, tú sabes que esa es mi ceguera. ¿Cuál es tu ceguera? Yo te pregunto, ¿qué es lo que cojea en tu interior? El Señor está dispuesto esta mañana a sanarte, no solo físicamente, pero principalmente tu corazón. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta es la pregunta que retumba dentro de nuestro interior. Porque dependiendo de la respuesta que demos, depende nuestra salvación y depende nuestra eternidad. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Puedes cerrar tus ojos conmigo y puedes decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que tú eres el Dios que puede ser glorificado en todas las circunstancias. Yo sé que tú eres el Dios que tu poder no se ha cortado, tu mano no se ha cortado y tú no estás limitado. En el nombre de Jesús, Señor, obra poderosamente en nuestra vida. Obra en nuestra ceguera física. Eso es, Señor, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Dios mío. Que tu mano sanadora, Señor, venga poderosamente ahora sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de nuestra familia. Espíritu Santo, ven trayendo bálsamo de sanidad, bálsamo de medicina. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor, porque tu pueblo, Señor, quiere estar sano para glorificar tu santo nombre, para dar la gloria y la honra a ti, Señor. Pero sobre todo, Espíritu Santo, te clamo por una sanidad interior. Quita de nosotros todo lo que no provee de ti, Señor, toda envidia, todo pecado oculto. En el nombre de Jesús, transforma nuestro interior, que pueda correr ríos de aguas vivas, transformadoras, renovadoras en nuestro interior, Señor. Te clamamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Queremos poder decir, antes era ciego, pero ahora veo por el poder de ese hombre
nombre del poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús de Nazaret. Obra Espíritu Santo en nuestro interior. Nuestra vida ponemos en tus manos, Señor. Venimos en humildad, Señor. Así es, mi Rey. Clamamos, Dios mío. Gracias porque nos viniste a rescatar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque con nuestra fe, Señor, te exaltaremos, Señor. Gracias, Señor. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Gracias, Señor. Mi fe. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Gracias, Señor. Mi fe. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Me oíste, me viniste a rescatar. Gracias, Señor, porque tú has venido a rescatarnos. Y gracias porque tú has venido a darnos una nueva identidad, Señor. Gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Nos alegramos, Señor, nos alegramos porque en ti somos libres, en ti fuimos restaurados y en ti, Señor, esperamos la esperanza de gloria, la esperanza venidera que te acerca, Señor. El día se acerca y anhelamos y nuestra alma anhela estar junto a ti, Señor, para todo siempre. Sigue obrando en nuestro interior, sigue transformando nuestra vida, Señor. Sigue siendo la luz del mundo, sigue trayendo vista al ciego, sigue trayendo, Señor, sanidad interior, Dios mío, a todos aquellos que necesitan. Gracias, Dios, por la obra poderosa que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Sea adorado, sea exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos ayude a todos y que podamos seguir creciendo y caminando con el Señor. Amén.